Bueno, Leandro, ¿cómo estás? Empecemos entonces con esta conversación sobre el uso del conocimiento en la política pública. Empecemos con una pregunta muy básica, ¿no? ¿Qué son las políticas informadas por evidencia? Bueno, Enrique, a ver, las políticas informadas por evidencia son decisiones a nivel del Estado, del gobierno, que toman en cuenta la mejor evidencia disponible y la incorporan al proceso decisorio. En en distintas instancias, puede ser al momento de analizar la magnitud de un problema, al momento de diseñar la solución a esa problemática o también al momento de evaluarla. Sin embargo, algo que es importante destacar es que eh, por evidencia no solo debe entenderse eh, hallazgos científicos, hallazgos de investigación, sino que una buena política informada por evidencia considera también elementos políticos, financieros, burocráticos que son propios del contexto y que también van a afectar los resultados de esa decisión. Y cuando hablamos de evidencia propiamente dicho, muchas veces las personas piensan, bueno, evidencia debe ser, bueno, lo que se genera a través de un proceso de investigación académica. Cuando hablamos de políticas informadas por evidencia, ¿esa es la única evidencia en la que nos debemos enfocar? No, por supuesto que no. Si bien, como decís, el discurso de las políticas informadas por evidencia hace énfasis en los procesos de investigación, es importante ampliar la noción de evidencia hacia otros tipos. Eh, la evidencia puede abarcar tanto datos o investigaciones, es decir, evidencia que se genera a través de procesos metodológicos formales, sistemáticos, más propios del mundo académico, pero también puede referirse a hallazgos que surgen de procesos de monitoreo y evaluación que se llevan adelante en el marco de las políticas públicas. Y también puede referirse a prácticas y experiencias. Este es un conocimiento que es más tácito y que reside tanto en individuos, en grupos, en comunidades, en consultores también y también en organizaciones que están acostumbradas a trabajar en ciertos contextos. Y todo ese abanico y ese arco de diferentes tipos de conocimiento son los que deben incorporarse a la toma de decisiones. Eh, También es importante decir que estos distintos tipos de evidencia son generadas o son albergadas por distintos tipos de actores, no solo académicos, universidades, think tanks, pero también las mismas agencias gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones internacionales o también las comunidades y grupos que trabajan en el territorio. O sea que en la práctica, no solamente los actores públicos, sino también actores privados, ya sean sociedad civil o sector privado, movimientos de base, gremios, etcétera, todos ellos pueden tomar decisiones sobre la base de evidencia, ¿no? Informadas por evidencia. Exacto, todos estos actores no solo toman decisiones sobre la base de evidencia, sino que también la producen o la albergan o la alojan. Y es importante que el proceso de políticas públicas movilice todos estos tipos de conocimiento y no se reduzca solamente a un ejercicio científico de resolución de problemas. Perfecto. Leandro, dime, ¿qué funciones puede cumplir el conocimiento en la política pública? Bueno, a grandes rasgos creo que se pueden destacar tres funciones centrales en relación a la política o a la política pública. La primera es una función instrumental que tiene que ver con la aplicabilidad del conocimiento a la resolución de un problema de política pública, por ejemplo, a la hora de definir, de explicarlo, de discutirlo y de establecer los criterios, las pautas y los procedimientos para su resolución. Es decir, esta función instrumental tiene que ver con su aplicación más directa a la resolución de problemas. Una segunda función
tiene que ver más con el plano simbólico. Es decir, la evidencia suele utilizarse por los actores políticos para legitimar distintos discursos, distintas acciones. Es muy habitual escuchar o ver a los actores políticos apoyarse en lo que la evidencia dice, ¿no? Como una manera de generar credibilidad a sus dichos o a sus acciones. Entonces esta función simbólica es realmente importante. Una tercera función que podemos agregar tiene que ver con eh, el conocimiento, la evidencia, como una oportunidad para convocar actores, reunir distintos grupos que participan de los procesos de política pública y a partir de esa evidencia articular discusiones, contactos y el resultado también de todas esas interacciones ayuda a una organización, a un partido, a también influenciar la política con todo el bagaje que trae esa discusión y ese apoyo de los distintos actores. Seamos un poquito más concretos en la contribución como la forma en la que la evidencia puede ayudar a las organizaciones políticas, porque me pongo a pensar que bueno, uno puede incidir en política pública, uno puede lograr cambios apelando puramente a la ideología, apelando a intereses, apelando a miedos, apelando al momento, ¿no? Pero ¿de qué manera puede digamos, apelar a la evidencia ayudar a las organizaciones políticas? Bueno, hay distintos formas en que la evidencia puede participar o ser integrada al proceso decisorio, al proceso de políticas públicas, y esto tiene que ver también con las distintas etapas de un proceso decisorio. Por ejemplo, la evidencia puede utilizarse para justificar la importancia de ciertos temas en la agenda pública. Por ejemplo, hoy por hoy, en esta situación de pandemia que estamos viviendo, la referencia a los datos para en cada contexto entender el problema y cómo va evolucionando es crítica. También la evidencia se puede usar para identificar nuevos problemas y dimensionar su magnitud. Eh, un uso muy importante para las organizaciones o los actores políticos es cómo usan la evidencia para dar forma a las narrativas y a los enfoques que ellos quieren hacer sobre ciertos problemas públicos, ¿no? Si, por ejemplo, la cuestión de nuevo, de la pandemia puede ser abordada desde un enfoque o perspectiva de salud o sanitaria, pero también puede ser abordada desde una perspectiva económica. Entonces, los datos y las fuentes que vos uses para informar esa narrativa adquieren una importancia crítica. Obviamente la evidencia también puede utilizarse para analizar los resultados de las intervenciones de política pública, sea a través de procesos de monitoreo, sea a través de procesos de evaluación. También la evidencia es muy relevante a la hora de establecer comparaciones con otros países, ¿no? Los gobiernos suelen también mirar a cómo o qué características tienen ciertas problemáticas y sus resoluciones en distintos países, lo que se llama evidencia comparada, ¿no? Todo eso también es muy relevante para el proceso de política pública. Y después, a través también de ciertos modelos y metodologías, la evidencia puede servir para pronosticar posibles escenarios en torno a una problemática y también los resultados de ciertos cursos de acción. Es decir, hay distintos usos que la evidencia puede tener en el proceso decisorio. Y esto depende un poco de la coyuntura, pero también de la habilidad de una organización o de un actor político para apoyarse en estos distintos tipos de evidencia que conversábamos anteriormente. Y finalmente, ¿es suficiente la evidencia para resolver los problemas públicos? No, absolutamente no. Si bien informar las políticas públicas con evidencia es importante porque creemos que eso va a
arrojar mejores resultados en materia decisoria. También es importante entender que la evidencia es solo un recurso o un factor al cual los actores que toman decisiones pueden recurrir. Reducir el proceso de políticas públicas a solo la evidencia como insumo para la decisión sería subestimar la complejidad de esos procesos, ¿no? Y malinterpretar la forma en que se toman las decisiones políticas. La evidencia es un factor, un insumo junto a otras consideraciones, por ejemplo, del tipo ideológico, económico, cuánto presupuesto hay disponible, cuestiones éticas, fiscales, políticas. Es decir, todos esos elementos se deben integrar al proceso decisorio y son fuentes de información que un decisor tiene que considerar. Por eso el término políticas informadas por evidencia es la consecuencia de una evolución de la discusión, porque en un principio el término más habitual era políticas basadas en evidencia. Ahora bien, el énfasis en que las políticas son informadas por la evidencia reconoce que hay toda una variedad de actores de factores que también influencian esa decisión. Otro punto importante para destacar es que la evidencia raramente puede determinar los fines de una intervención pública, de una intervención del gobierno. Más bien, la evidencia es un insumo para poder echar luz sobre los medios para alcanzar ciertos objetivos que suelen ser fijados al nivel de la política. Muy bien, muchísimas gracias.